Muy buenos días. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Buenos días. Vamos a guardar unos minutitos hasta que algunos de sus compañeros más se conectan. Por favor, les voy a rogar que vayan colocando sus nombres en el chat para el control de asistencia. En unos minutos más voy a empezar a llamar lista, ¿ya? Buenos días. Voy a llamar lista, por favor. Atiendan. Acero. Adriásola. Presente, doctor. Arce. Daniel. Presente. Arnés Soto. Presente, licenciado. Arce Fernández. Cachi. Caero. Presente, doctor. Catari. Chayapa. Conde. Presente, doctor. Cosío. Presente, doctor. Cruz. Ezera. Presente, doctor. Mamani. Presente, doctor. Marca.
Obando, Zamírez, Santa Cruz, bueno. Cosío, Cosío, Ignacio, vamos a guardar unos minutitos hasta que se organicen los del grupo, por favor. Tercer semestre es este, ¿no? Sí, doctor. Doctor, disculpe, no estaba dando mi equipo, no sé qué pasó. Ya estoy. Ya está habilitado para que compartas. Está bien, doctor, ahora lo hago. Eddie, por favor, su micrófono está prendido. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Voy a exponer el tema de violencia doméstica. Dentro de la violencia doméstica lo relacionamos con es un tipo de abuso, por lo general implica un cónyuge o pareja, pero también puede ser un niño, pariente, mayor u otro miembro de la familia. El significado sería toda agresión física, psicológica o sexual cometida hacia la mujer por el cónyuge o excónyuge, conviviente o exconviviente
o su familia, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes civiles o afines en línea directa y colateral, tutores o encargados de la custodia o cuidado. Siguiente diapositiva, por favor. La violencia doméstica puede incluir diferentes tipos de abuso, como violencia física, que puede provocar lesiones como contusiones o fracturas. La violencia sexual incluye la agresión sexual. Abuso emocional incluye amenazas, insultos, humillaciones y menosprecios. También puede implicar una conducta controladora, como decirle a la víctima cómo actuar o vestirse o no dejar que vea a familiares o amigos. El abuso económico implica controlar el acceso al dinero. Acoso o acecho, contacto repetido y no deseado que causa temor o preocupación por la seguridad de la víctima. Puede incluir observar o seguir a la víctima. El acosador puede realizar llamadas telefónicas o mensajes de texto repetidos y no deseados. Siguiente diapositiva, por favor. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. Se producen muchos casos cada día en todos los rincones del planeta. Este tipo de violencia tiene graves consecuencias físicas, económicas y psicológicas sobre las mujeres y las niñas, tanto a corto como a largo plazo, al impedirles participar plenamente en pie de igualdad en la sociedad. La magnitud de este impacto, tanto en la vida de las personas y las familias como de la sociedad en su conjunto, es inmensa. Las condiciones que ha creado la pandemia, confinamientos, restricciones a la movilidad, mayor aislamiento, estrés e incertidumbre económicamente, han provocado un incremento alarmante de la violencia contra las mujeres y niñas en el ámbito privado y han expuesto todavía más a las mujeres y a las niñas a otras formas de violencia, desde el matrimonio infantil hasta el acoso sexual en línea. Esta sección de preguntas frecuentes se ofrece una descripción general de los numerosos tipos de violencia y de otros términos de uso común que cualquier activista que trabaje en el campo de la igualdad de género debe manejar con soltura. Dentro de los tipos de violencia contra la mujer, podemos mencionar la violencia física, que lo que todos conocen es toda acción que causa lesiones o daño corporal, interno o externo. La violencia feminicida, que es la acción extrema, violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho. La violencia psicológica, que es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y control del comportamiento. La violencia mediática, que es aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes estereotipadas que promueven la sumisión e explotación de mujeres, que la injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o que atentan contra su dignidad, su nombre y su imagen. También tenemos la violencia simbólica o encubierta. Son los mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas y culturales que transmiten, reproducen, consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad, discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres. Otro tipo de violencia igual común que podemos mencionar es la violencia patrimonial o económica, que es toda acción o omisión que al afectar los bienes propios o gananciales de la mujer, ocasiona daño o menoscabo de su patrimonio, valores o recursos. Son varios tipos de violencia
que tenemos, y uno más mencionando que es una violencia común, la laboral, que es toda acción que se produce en cualquier ámbito de trabajo por parte de cualquier persona de superior, igual o inferior jerarquía, que discrimina, humilla, amenaza o intimida a las mujeres. La mujer como víctima. El feminicidio es la expresión más brutal en la escala de violencia en contra la mujer, que pone al desnudo el menosprecio masculino por el más sagrado derecho que tiene como ser, el derecho a la vida. De los puñetazos y patadas se ha pasado a los acuchillamientos, a los martillazos, al punto de llegar a la muerte. Nos basamos en el feminicidio por la violencia contra la mujer, se ha tornado cada vez más brutal y el exceso masivo del aumento de feminicidio en nuestro país. La situación es preocupante y las medidas adoptadas nunca son suficientes. Mm, Bueno, hasta que nuestro compañero Fernando empiece la exposición, voy a aumentar algunos puntos a la exposición de nuestro compañero Alejandro. Específicamente en la agresión psicológica que se puede realizar, ya que desde mi punto de vista es uno de los más importantes, ¿no? El hecho de los gritos, el maltrato, aparte de solamente los gritos y el maltrato psicológico como tal conocemos, existe un tipo de maltrato psicológico, el cual se estudia en psicología en partes del conductismo, por el hecho de dan y reciben. En plan, es bueno, en sí es un proceso conductista que se utiliza, que muchos abusadores lo usan, que es dar un poco cariño, después quitar ese poco cariño, dar mucho cariño, quitar ese mucho cariño. Y entonces las personas, en este caso las mujeres, tienden a, bueno, enamorarse, ¿no? Pero está mal dicho el término de enamorar, ya que tienden a a depender, crear una dependencia de esa persona. Y como nuestro compañero mencionó, ¿no? Pues una dependencia monetaria. Entonces, y aparte esto viene con la violencia social, porque por el hecho de la dependencia monetaria, la mujer dice, ok, ¿qué voy a hacer si, sin él? Él es mi sustento, gracias a él vivo, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mi abuelita? Va a decir que por mi culpa se ha terminado el matrimonio. Incluso, como hablamos incluso en penal, hay un dicho muy antiguo que dice, si un matrimonio falla es por culpa de la mujer, no por culpa del hombre. Así que está arraigada en nuestra sociedad como tal. Buenos días, alumnos, compañeros, licenciado, buenos días. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ok. Empezaremos con el síndrome del maltrato a la mujer, con sus siglas CIMAM. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el CIMAM, bien caracterizado por su estrecha relación con los condicionamientos socioculturales. Tanto en su origen como una manifestación y o consideración, así como por la reciprocidad de la agresividad. Esto hace que la agresividad sea bastante intensa, que aparezcan lesiones de defensa y y el daño psíquico sea uno de los elementos más importantes. Las agresiones familiares generalizadas aparecen en un cuadro muy
específico de familias desestructuradas, donde los factores que precipitan la violencia son más objetivos y en los que la agresividad también se proyecta fuera del núcleo familiar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí podemos ver algunas ilustraciones acerca de la violencia. Siguiente diapositiva. Continuamos con el síndrome del maltrato a la mujer. La dinámica del síndrome del maltrato a la mujer. El síndrome del maltrato a la mujer tiene 3 fases que se repiten de forma continuada. En la mayoría de las ocasiones, aunque no son de obligada aparición en todas ellas, lo cual dependerá de las circunstancias. La primera fase, de tensión creciente. La relación pone en manifiesto la agresividad latente frente a la mujer, que en algunos casos se manifiesta de forma específica como determinadas conductas de agresión verbal o física de carácter leve y aisladas. La mujer va adoptando una serie de medidas para manejar dicho ambiente y adquiere mecanismos de defensa psicológicos. No obstante, esta situación va progresando y aumentando la tensión paulatinamente. Siguiente diapositiva. La fase 2. Fase de agresión aguda. Se caracteriza por una descarga incontrolada de las tensiones que se han ido construyendo durante la primera fase. La falta de control en su mayor capacidad lesiva distingue a este episodio de los pequeños incidentes agresivos ocurridos durante la primera fase. Esta fase del ciclo es más breve que la primera y la tercera fase. Las consecuencias más importantes se producen en este momento, tanto en el plano físico como en el plano psíquico, donde continúan instaurándose una serie de alteraciones psicológicas por la situación vivida. Siguiente diapositiva, por favor. Hablaremos de las consecuencias psicológicas para la mujer maltratada. El síndrome de la mujer maltratada se define como una adaptación a la situación adversiva, caracterizada por el incremento de la habilidad de la persona para afrontar los estímulos adversos y minimizar el dolor, además de presentar distorsiones cognitivas, como la minimización, negación o disociación por el cambio en la forma de verse a sí misma, los demás y al mundo. También pueden desarrollar los síntomas de trastornos de estrés postraumático, sentimientos depresivos, rabia, baja autoestima, culpa, rencor y suelen presentar problemas somáticos, disfunciones sexuales, conducta adictiva y dificultades en sus relaciones personales. Otro punto. Además, el alto nivel de aislamiento genera problemas de salud y alteraciones psicosomáticas y pueden aparecer problemas depresivos importantes. La siguiente, por favor. La metodología. La metodología se utilizará para la prevención del síndrome de la mujer maltratada. Se compondrá de 3 pasos básicos. Entrevista ante la denuncia, que en la mayoría de los casos está directamente relacionado con la violencia intrafamiliar, para detectar los rasgos de una relación familiar que posibiliten la aparición del maltrato externo, como el síndrome de la mujer maltratada. La aplicación de un diagnóstico breve para profundizar en la situación específica en la que se encuentra el peligro de maltrato externo, razones por las cuales se soporta el maltrato, condiciones socioculturales, inicio del maltrato, grado de violencia, integrantes de la familia y respuestas posteriores al maltrato. Se le dará una inducción a la mujer que solicita la denuncia con el fin de apoyarle a dar respuesta al abuso
que está sufriendo para que éste no continúe y evitar a toda costa sus consecuencias más severas, entre la agresión que puede terminar en la aparición del síndrome de la mujer maltratada. Siguiente diapositiva, por favor. El victimador o victimario. El victimario es aquel que ejerce por medios violentos y perversos una agresión o somete fuera del código ético normativo y en distintos grados, incluso hasta causarle la muerte a una persona. La agresión no solo se ejerce contra la víctima, sino también contra su entorno, es decir, repercute en todas las personas relacionadas con ella por el impacto. La familia adquiere el carácter de víctima. Un ejemplo son los casos de desaparecidos en México, en los que los familiares y amigos también sufren y se convierten en víctimas en segundo grado. Esto debe destacarse para no minimizar la resonancia de la violencia en el entorno familiar y social. Siguiente diapositiva, por favor. Continuamos con el victimador o victimario. El victimario es un individuo que se ha vuelto perverso debido a que se encuentra inmerso en una condición social que se nutre de todos los tipos y escalas de violencia propios para ese comportamiento. Es un individuo con primera perversión y alienación generando por la regulación de las instituciones. Si se revisan los expedientes del victimado, puede advertirse que fueron víctimas de violencia directamente en la familia, el trabajo o en la propia sociedad, por otra parte, o en el caso de la violencia intrafamiliar y escolar, el victimador son adultos, padres, profesores, directivos. El victimario muestra un perfil variado con una denominador común, reporta acciones perversas. En el contexto social. En una sociedad, la violencia se extiende a los espacios de la vida pública y familiar, incluso íntima. Hay que preguntarse dónde está su origen. Podemos ver que la violencia se ha naturalizado, se ha hecho costumbre. Y esto es muy peligroso, porque si las relaciones que establece un individuo, lo que piensa y lo que vive a partir de la violencia, se crean y se activan permanentemente y se convierten en una vida cotidiana y social. Situaciones que no se puede revertir en corto plazo. Más al contrario, necesita mucho tratamiento psicológico y social. Siguiente diapositiva. Bueno, en Bolivia tenemos algunos casos que muchos conocen y sé que los reconocen a los que están en la diapositiva. Siguiente diapositiva. La violencia en Bolivia. La violencia en Bolivia se ha relacionado principalmente con la violencia física. Sin embargo, las últimas normativas nacionales prohíben también la violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, etc. Pero principalmente la violencia feminicida. Las conductas violentas de los agresores incluyen aspectos como el control de los niños, de las mujeres, a las restricciones de sus accesos a la información, a la asistencia que le impide estudiar o trabajar, disponer de recursos, así como el aislamiento de su familia y otras relaciones sociales. Las relaciones sexuales sin consentimiento o forzadas, el desprecio y la humillación en público o privado, y los actos físicos de agresión como forma que anteceden a la violencia feminicida. Con los últimos impactantes hechos ocurridos en las ciudades de Cochabamba y Oruro, suman 71 casos de violencia feminicida este año. Continuamos con la violencia en Bolivia. En Bolivia está vigente desde el 9 de marzo del 2013 la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Tiene el fin de prevenir, erradicar y sancionar
toda forma de violencia contra las mujeres por su condición, ya sea en el ámbito público o privado. La norma señala que los tipos de violencia contra la mujer que se pueden denunciar son: la primera, violencia física; segunda, violencia feminicida; la tercera, violencia psicológica; cuarta, violencia mediática; quinta, la violencia simbólica o encubierta; la sexta, violencia contra la dignidad, la honra y el nombre; la séptima, violencia sexual; la octava, violencia contra los derechos reproductivos; novena, violencia en servicio de salud; la décima, violencia patrimonial y económica; onceava, violencia laboral; 12, violencia en el sistema educativo plurinacional; 13ª, violencia en el ejercicio político y del liderazgo de la mujer; 14ª, violencia institucional; 15ª, violencia en la familia; y como última, la 16ª, violencia contra los derechos y la libertad sexual. Podemos desarrollar un poquito las violencias, por favor, a qué se refiere cada una de estas, porque eso va a ser desarrollado por la medicina legal para, en el caso, determinar si es que existió algunos tipos de violencia en una persona dentro de un proceso penal por violencia, ¿no? ¿Me escuchó? Licenciado, no le escucho muy bien. ¿Podría repetir, por favor? ¿Podría desarrollar un poco los tipos de violencia y a qué se refiere cada uno para tener una comprensión más clara de los tipos de violencia, así como la relación y cómo se puede determinar por la materia de medicina legal? Por supuesto. Vamos a ponerle ejemplos a la violencia física. Es todo acontecimiento que ocurrente, ya sea en el ámbito familiar o extrafamiliar. No simplemente determina la violencia entre cónyuges, puede ser entre hijos, puede ser entre amigos, puede ser entre personas del mismo sexo. Es toda agresión es todo daño resultante de una agresión física. La violencia feminicida ya es el posterior, es un grado posterior a la agresión física. Ya determina un grado más de relación. Esto generalmente sucede entre parejas pero es dentro de un núcleo familiar, porque ya tiene como recabo el hecho de que las personas se conocen. Hay un vínculo sentimental, sea de pareja o sea familiar. La violencia psicológica podemos ver que ocurre todos los días. Puede ser intrafamiliar o fuera de la familia, en el colegio. Podemos determinar también que lo conocemos como el bullying entre los compañeros, entre sexos opuestos o del mismo sexo. La violencia simbólica o encubierta, generalmente este tipo de violencia es la que resaltan por los medios, por el área mediática también. Está relacionado con las redes sociales. Voy a poner un ejemplo, a corta edad, en la época de colegio, cuando una persona escribe algo de otra persona, pero lo hace anónimamente para que los demás puedan tener acceso a esa información. La violencia contra la dignidad, la honra y el nombre generalmente ocurre de sexos opuestos. Puede relacionarse de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre. Se puede mediar la dignidad de varias formas. Puede levantarse calumnias,
dichos, pueden ser reales, no reales, pero ya hay una alteración en cuanto a la honra o el nombre de la otra persona, y eso es de forma mediática o puede ser también en forma verbal, pasando las calumnias de una persona a otra persona. Violencia sexual. Todos conocemos que la violencia sexual es el contacto sexual sin consentimiento o por inmadurez de las personas. Esto es un ámbito que se puede abarcar. Podemos abarcar mucho más tomando en cuenta la violencia sexual. No solamente ocurre del hombre a la mujer, puede suceder de la mujer al hombre. Esto no simplemente significa que suceda fuera de la familia. Es más posible que la violencia sexual sea en el núcleo familiar o de algún familiar en segundo o tercer grado. Violencia contra los derechos reproductivos. Esto es un tema que se abarcó bastante hace 2 años en Bolivia. Y creo que todavía hay movimientos, no solamente en cuanto a las mujeres, que reclaman una ayuda en el ministerio para poder acceder a una ayuda de fertilidad asistida. También sucede en los hombres. No solamente significa el hecho de tener el acceso a engendrar a un bebé, a una nueva persona. También está relacionado con la protección, con la planificación, tanto en los hombres como en las mujeres. Violencia en servicio de salud. Todos sabemos que es muy común, todos hemos visto que últimamente y con la pandemia hemos aprendido que todos te van bueno, hay algunos centros de salud que te van a brindar la asistencia de acuerdo a la economía, a tu cuenta bancaria o cuánto puedes pagar. Entonces, este tipo de violencia al servicio de salud ha sido muy expuesto en estos últimos años con la especulación en cuanto a los precios, el acceso a las medicinas, el acceso al oxígeno. Claro que no hemos visto ningún cambio, creo que se tiene que tomar más énfasis en delimitar los precios para evitar una especulación. Y el maltrato, que viene siendo muy común, ¿no? Como un dicho antiguo decían, te tratan como te ven. Violencia patrimonial y económica. Esto vemos generalmente en las personas de la tercera edad. Personas adultas con hijos que tratan de aprovecharse de la sanidad de la persona, que los sacan de su casa, les expropian sus propiedades, hacen uso del derecho a